the spits are the swords of a soldier. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora que estén viendo este video. Muchas gracias por estar de nuevo acá en el canal. Invito a los nuevos suscriptores a que le den suscribirse y en la campanita para que les avise cuando subo video. Hoy vamos a hablar de los cortesanos, de la prostitución en el periodismo, de cómo se venden a los intereses superiores de una clase que les puede dar prebenda y que les va a dar beneficios en su vida social, como lo hemos visto con Vicky Dávila, trepadita en el avión presidencial, con Uribe, con Juan Manuel Santos en el primer periodo, y esta clase de periodistas que se venden, que son prostitutos del periodismo. Y me duele decir esa palabra porque la profesión más antigua se debe ver ofendida con esta analogía, porque un periodista que se venda al dueño de la imprenta, al dueño del país, debe ser condenado socialmente por todos nosotros. Debemos iniciar diciendo que lo más llamativo de Semana no es el cambio ideológico, porque siempre ha tenido una línea ideológica hacia la derecha en sus columnas, en sus opiniones, en sus portadas, pintando a Duque como el gran salvador, como una persona prócer de la patria. Lo más relevante es la parte lógica del cómo el periodismo ha tenido que sufrir transformaciones en el entendido que el mundo de la revista impresa se tuvo que trasladar al mundo tecnológico. Esto ha acarreado que la calidad de la información baje, en el entendido que si usted entra al canal de Revista Semana, a diario hay más de 30 videos que no dicen absolutamente nada. Todo con el fin de generar mayores ingresos. Esto nos da el primer factor, y es la calidad de la información que las personas que consumen Semana es demasiado baja. Y este factor ténganlo en cuenta porque ya lo vamos a retomar. Lo segundo es que Semana ha dejado de hacer periodismo, ha dejado de hacer investigación ardua para pasar a hacer propaganda, la más burda y barata propaganda al uribismo. La cuestión es que raya cuando se pasa de hacer propaganda a pasar a ser subversivo, un periodismo subversivo con objetivo de desinformar para mover masas con objetivos políticos y electorales. Y digo subversivo porque es muy preocupante que la revista Semana, un medio tan influyente que mueve tantas personas, se haya convertido en la madriguera de tantos propagandistas mediocres que no están preparados, que no investigan y que solo abren la boca para que la lengua viperina despida ese veneno de información errónea para el movimiento de masas de idiotas que no comprenden nada de teoría política, que no se ponen en el contexto nacional, en la problemática nacional desde un punto de pensamiento crítico. Tal como lo criticaba el gran Humberto Eco, y hago paréntesis para recomendarles este libro, El péndulo de Foucault. Si lo pueden conseguir, creo que está en PDF en internet totalmente gratis para que lo lean y comprendamos un poquito esto de los idiotas que se dejan manipular por el tercer poder, que son los medios de comunicación. Retomando la idea, estas legiones de idiotas son socavados de su lapsus mental con esta información falsa, con esta propaganda rastrera. Por ejemplo, propaganda que se realizó contra la Corte Suprema de Justicia, donde se trata de atacar a las instituciones que aún no han sido permeadas o afectadas por las esferas uribistas y sus objetivos de sangre y de intereses político-económicos para perpetrarse y mantenerse en el poder con el paso del tiempo. Y la situación de Semana se agrava con el despido de tal vez el único periodista relevante de su nómina, Ariel Ávila, un analista político que gracias a él se conocieron escándalos como el de Kiko Gómez en La Guajira, condenado por homicidio, como los grupos que se oponían a la restitución de tierras, grupos armados que asesinaban campesinos y personas que defendían el proceso de restitución de tierras en contra de esos poderosos, de Fedegan y esos poderosos que se apropiaron de tierras gracias a los movimientos paramilitares. Gracias a Ariel Ávila se conocieron estos
este tipo de escándalos y que por su importancia en materia de información, Semana lo había reclutado, por decirlo así, para brindar una especie de pantalla de que la información que daban y los espacios que emitían eran defensores o iban en pro de figuras como el pluralismo. La cuestión es que Ariel Ávila lo despidieron por tocar y afectar esferas políticas de la élite. Pero dos hechos en particular fueron los que marcaron la salida de Ariel Ávila de Semana, y es que afectó directamente intereses uribistas. En primer lugar, gracias a su denuncia y al seguimiento de las masacres y asesinatos perpetrados por la policía en el marco de las protestas en Bogotá, en contra de todo el abuso de poder por parte de esta institución, Ariel Ávila ayudó a propiciar a que la gente conociera cómo la policía disparaba de manera indiscriminada a la población. Fue el que sacó a la luz de manera masiva este tipo de denuncias, lo de las dos chicas que violaron en un CAI, los policías, estos asesinos, violadores de derechos humanos, etc. Y en segundo lugar, fue el que en un artículo denunció los intereses de terratenientes en que se truncara o se obstaculizara el desarrollo del proceso de la restitución de tierras. Y esto lo corroboran dos columnas de uribistas, una columna de Mackenzie y otra columna de María Fernanda Cabal, que dan testimonio de cómo Ariel Ávila estaba en el ojo del uribismo y era objetivo político para tumbar de un medio de comunicación que mueve tanta gente como Revista Semana. Y si dicen que el hecho de Ariel Ávila es una casualidad, miremos el hecho de Daniel Coronel, que fue sacado de Revista Semana también por tocar a sensibles del poder, o el hecho de que Daniel Samper haya renunciado de esta revista. Daniel Samper, que es una persona que genera división, pero que aún así en su hipocresía y en su tibieza toca esferas del poder, porque tiene cómo hacerlo, porque hace parte de ese poder que nos tiene sumidos en la miseria actual. Tal vez ahora lo único interesante que le queda a Semana es María Jimena Duzán, una periodista que tampoco tiene pelos en la lengua. Pero analizando la nómina de periodistas de Semana, vemos una parramanada de gente que no tiene una preparación intelectual, que lo único que hace es alzar la voz en estos debates que son una parafernalia disque para alimentar el debate político de Colombia, como Andrea Nieto, como Federico Gutiérrez, como Lucho Garzón, un tibio de mierda, como Vicky Dávila y el lameculos de ella, el que la acompaña, Jairo, se me olvida el apellido porque es irrelevante. Y es aquí cuando entramos a analizar algo gravísimo, sumamente grave y preocupante. Y es que las personas que consumen Semana se están informando con propaganda que se desliga de la realidad, que lo que hace no es mostrar hechos, sino ficciones, interpretaciones erradas del ámbito jurídico, interpretaciones erradas del ámbito fáctico. Es decir, que nos estamos encontrando en futuros escenarios de debate donde las personas no tienen un fundamento rígido para alimentar el dinamismo político. Preocupante porque Semana está rayando con técnicas informativas del fascismo, de la desinformación. Preocupante porque nosotros ya no vamos a tener personas serias con las cuales debatir. Aunque no las tengamos ahora, las personas van a ser más brutas aún, las personas que siguen el uribismo y la derecha. Es preocupante porque no hay un escenario de debate sano, no hay un escenario de debate intelectual, sino que nos vamos a enfrentar con personas que van a repetir, a parafrasear las mentiras que les dicen en este medio. Ahora bien, si se ponen a analizar, gran parte de nosotros consumimos Semana, gran parte de las personas que pensamos y que hacemos oposición al gobierno consumimos Semana, porque estos sujetos, estos putos del periodismo son los que tienen acceso en primicia a la información por parte del gobierno, por parte de las organizaciones, porque al gobierno y a esas organizaciones no les conviene que vaya un Beto Coral a tener acceso
en primicia de esa información. Les conviene es una persona que tergiverse la información. Por eso nosotros entramos a consumirla para analizarla, para tomar, escudriñar, desmenuzar lo que puede ser verdad y tomar eso para contrastarlo con otros medios de información, ya sean internacionales, ya sean las sentencias judiciales en las que hacen referencia, como por ejemplo la interpretación errónea que hizo Vicky Dávila del proceso de Álvaro Uribe Vélez. Es necesario que uno se lea las 1500 hojas de la sentencia y contrastarlo con la basura que hablaba esta tipeja. Y es por esto que hay que condenar a Semana. Lo grave de Semana no es lanzar a la basura a su mejor material periodístico como Ariel Ávila, como Daniel Coronel. Ese no es el pecado de Semana. El pecado de Semana es no respetar la calidad intelectual de su público. El pecado de Semana es no brindar información limpia. El pecado de Semana es burlarse en la cara de las personas, poner a hablar a gente decrépita como Salud Hernández, a emitir juicios de valor sin haber investigado previamente de manera ardua respecto a un hecho, respecto a una situación, respecto a una sentencia judicial. Semana se está burlando en la cara de las personas y las personas siguen consumiendo esta basura y esta mierda. Y yo admito que la democracia necesita una derecha ilustrada. Si las personas a las cuales nosotros le hacemos oposición fueran inteligentes, fueran ilustradas, se podría combatir con ideas, con el habla, con la lucha de ideas para llegar a un consenso. Como decía Hegel, tesis, antítesis, llegamos a una síntesis y construimos democráticamente un país. Pero Semana contribuye a que la derecha sea sesgada, a que la derecha sea inepta, bruta, que tenga vacíos mentales, que sean una digna representación, un fidedigno espejo de lo que es María Fernanda Cabal, una persona que rebuzna a diestra y siniestra estupideces, vacíos históricos, mentales, teóricos y demás. Eso es lo que quiere sembrar Semana en la gente, que las cabezas sean esclavas de la desinformación, generar efectos rebaño y que las élites políticas sean de brutos gobernando a personas más brutas, a personas estúpidas. Semana se está comportando como RCN en el decenio anterior, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Pero lo que preocupante es que ya no estamos en ese decenio donde se prometía la derrota de un grupo armado. La vaina es que esta lucha de desinformación es contra todos nosotros, es contra lo poco que hemos construido. La lucha de Semana se basa en destruir lo poco construido en materia democrática. Por eso, ante esto, lo único que nos queda es la resistencia. Es la resistencia intelectual, la resistencia en las calles, la resistencia de contrastar con la información que podemos consumir de medios libres y ver qué puede ser verídico, tener un criterio propio. Si usted piensa distinto a mí y es de derecha, hágalo pero con criterio, con formación política. Si a usted le gusta a Adam Smith, el padre del capitalismo, porque lo entiende, porque sabe lo que habla y por eso vota por Uribe en la derecha, vale, lo respeto, porque está votando con criterio, porque estamos construyendo democracia, pero no lo haga porque por esa basura del castrochavismo que ni siquiera existe, por esa basura que les vende Uribe. Los invito a que lean algo que se llama La Tercera Vía, que es lo que está defendiendo ahorita el medio alternativo más fuerte en Colombia, que es Gustavo Petro. La Tercera Vía, la evolución de la socialdemocracia, una política en materia económica incluso más fuerte que la que propone Uribe y Duque. Unas políticas en materia económica donde se busca promover el progreso económico del pobre y del rico a la vez. Lo que pasa es que en Colombia no quieren que el pobre llegue a obtener lo que esa clase dirigente ha tenido en sus vidas, pero lo vamos a lograr.
de cara al 2022, porque ya estamos hablando de elecciones ante la ineptitud de Duque. Entonces, sigamos preparándonos, no consumamos semana, y si lo hacemos, burlémonos de su contenido, comentemos, son una basura. La mayoría de comentarios que tienen son negativos y la mayoría de videos que tienen más dislikes que likes. Entonces sigamos haciendo esta campaña de desprestigio contra un medio que lo que hace no es formar mentes sino vaciarlas. Muchas gracias por estar de nuevo acá y nos vemos en la próxima.